Hola, gente oyente. Hola gente oyente, les presento a un amigo llamado Megatoon. Hola, ¿qué tal? Él nos estará acompañando en este video para conocer 30 curiosidades de ¿qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Esta es la novena serie creada perteneciente a la franquicia Scooby-Doo. Fue producida por Warner Bros. Animation desde el año 2002 hasta el 2006. Los créditos de cierre y apertura muestran siluetas de la pandilla corriendo a través de la pantalla, muy similar a la primera serie de Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Esta fue la primera versión en abandonar muchos de los efectos de sonido clásicos que tenían las versiones anteriores, y es que para esta serie se decidió crear una mezcla de sonidos exclusivos. Las voces de Fred y Scooby fueron hechas por Frank Welker, el cual es un veterano actor especializado en voces de personajes animados y con el talento de imitar también sonidos de animales. En el capítulo Destrucción Tridimensional, Scooby se enfrenta a un dinosaurio. Esta es la segunda vez que lo hace, ya que la primera fue en un episodio de El Nuevo Show de Scooby y Scrappy-Doo, y hasta se reciclaron algunos elementos de la trama. Por ejemplo, ambos episodios estuvieron ambientados en Latinoamérica, y en ambas ocasiones el dinosaurio resultó ser una máquina de excavación. En el capítulo Viva Las Vegas aparece un musical llamado Rats, una parodia del musical de Broadway Cats, y también aparece la cantante Lindsay Pagano, perteneciente a la compañía discográfica Warner Bros. Y por supuesto, durante el capítulo podemos escuchar algunas de sus canciones. En un episodio aparece un director llamado J.J. Hakimoto, donde está hablando de sus futuras películas, y él hace referencia al eslogan de la cinta Tiburón, la venganza. Pero esta vez es personal. En el episodio de la feria, logran atrapar al espectro haciéndolo caer en una tienda de animales de peluche, y resulta que todos estos están basados en diseños de otros personajes del estudio de animación Hanna-Barbera. En el capítulo Los juguetes del miedo, la pandilla se separó de forma diferente, pues por un lado estuvieron Fred y Shaggy, mientras que Daphne, Vilma y Scooby se fueron por otro, algo que para nada es común, y hasta Fred y Shaggy se dan cuenta de eso y acuerdan no volver a separarse de esa manera. El título original del episodio de los juguetes estaba pensado para llamarse Toy Story 2, como la película de Pixar. Claro que más tarde fue cambiado a Toy Scary Boo, aunque al menos nos dejaron una exhibición de juguetes astronautas que por supuesto nos recuerda la escena de la juguetería de Toy Story 2. En el episodio El fantasma del béisbol hacen dos transiciones de escenas mostrando una pelota, y si la detienen en el momento adecuado se pueden ver los nombres completos de la pandilla. Y sí, el nombre real de Shaggy es Norville. Norville Rogers. ¿Qué? Mejor conocido como Shaggy. En una escena de ese capítulo se puede ver a Scooby bailando el tema musical de la serie, pero en versión beisbolista. En el capítulo Luces, Cámara, Confusión aparece una película llamada The Modem, que por la silueta del personaje parece ser una parodia de Matrix, cuya película también fue distribuida por Warner Bros. El episodio donde van a Japón es una referencia directa a Godzilla, y de hecho su título en español es Godzilla Shaggy, aunque por otro lado su título en inglés es Big Appetite in Little Tokyo, haciendo referencia a la película Big Trouble in Little China. Como sabrán, algo característico de cada capítulo eran esas cómicas persecuciones entre el monstruo y la pandilla. Pero el capítulo de Tokio es el único que no posee una persecución monstruosa, ya que en esta ocasión se trata más bien de una persecución policial. ¡Sayonara! Sensei no
En el especial de Halloween podemos notar varias cosas interesantes. Por ejemplo, el disfraz de hombre lobo que Shaggy utiliza para engañar a los espantapájaros es igual a su forma de hombre lobo en la película del 88, llamada Scooby-Doo y la carrera de los monstruos. Uno de los personajes de ese capítulo hace referencia a Hong Kong Phooey, una serie de los 70 donde un perro luchaba contra el crimen. Igualmente se hace referencia al Mago de Oz, pues se ve a León Cobarde, el espantapájaros, el hombre de lata y Dorothy. Y por último aparece la banda Kiss, que por supuesto interpretan la canción de persecución de ese capítulo. En el episodio El robo de los cachorros, cuando la pandilla llega a la exposición canina, se puede ver una perrita con un fuerte parecido a Scooby-Doo, la prima de Scooby-Doo. Ella ya había aparecido en una de las series anteriores de la franquicia. En un capítulo aparece la versión animada del skater Ryan Sheckler, que seguramente algunos reconocerán por haber aparecido en la película Hada por accidente. En varios episodios aparece un personaje que se hace llamar el Sr. B, el cual está basado en Joseph Barbera, el cofundador de Hanna-Barbera. En el episodio de El Hombre Invisible apareció la banda Simple Plan, y por cierto ellos son los que cantan el tema principal, así como también la canción de persecución de algunos capítulos. El personaje de Gibby Norton apareció en 3 capítulos de la serie, y curiosamente, las 3 veces que apareció él, de alguna forma resultaba ser uno de los culpables, todo con la intención de impresionar a Vilma. Gibby, no me impresionarías aún si me mostraras un robot de mí. En el capítulo La leyenda del Wakumi se ven algunos cameos de personajes de los Looney Tunes. Y es que cuando Scooby mira por la ventana de la camioneta, se ve al Correcaminos y al Coyote. Además, cuando el observador de aves hace su aparición y muestra las fotografías que ha hecho, se puede ver a la ternurita de Piolín. Y en ese mismo capítulo aparece un perro llamado Shooby, que si bien este no es familiar de Scooby, sí que tiene cierto parecido con su hermano, Yabadoo. En el episodio La receta para el desastre se hace un homenaje a Charlie y la fábrica de chocolate. En el episodio Misterio en la Arena se presenta la primera y única vez en la serie en la que unos niños son los culpables, ya que estos querían proteger a su padre. En el capítulo donde la pandilla viaja a París, el escrito de la máquina misteriosa se muestra en francés, y también vemos un personaje que hace referencia al jorobado de Notre Dame. En el especial de San Valentín aparecen unos extras disfrazados de la pandilla para hacerlos quedar como culpables. Y cuando Daphne se entera de eso, se siente indignada al saber que una extra la representó. Y allí Daphne dice: ¿Was Sarah Michelle Gellar too busy? Esa fue una referencia a la película live action que se estrenó en el año 2002, donde Sarah Michelle Gellar hizo el papel de Daphne. ¿Quién es la damisela secuestrada? En un capítulo, Vilma recuerda su 5º cumpleaños y cómo fue que empezó su fobia a los payasos. En esa escena se hace un homenaje al diseño que tenían los personajes en la versión anterior llamada Un cachorro llamado Scooby-Doo. En el episodio La barrera de coral, los personajes realizan ejercicios de yoga, a lo que Shaggy dice: Yo siempre pensé que ese era el nombre de un oso. y es que aquí Shaggy está confundiendo el yoga con el oso yogi. El último episodio de la serie fue el de la conferencia de videojuegos, y en él podemos ver unas criaturas llamadas Osomons, una parodia de los Pokémon. Hasta ahora existen 12 versiones de Scooby-Doo. La mayoría han logrado cautivar a la audiencia en general, pero otras han resultado ser una gran decepción. Lo que sí es seguro es que esta versión sin duda ha sido una de las más memorables de la franquicia Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some things to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y no olvides pasarte por el canal de Mechatoon. Sí, allá te estaré esperando. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mónica, Caribel, Eliseo, Sebastián, Irene y José Antonio Molina. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.